Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados de la Red Especies. Los saludamos Andrea Arango y Eduardo Rojas con mucho gusto en este nuevo episodio. Les recordamos que pueden seguirnos en diferentes redes sociales donde nos encuentran como Red Especies. De igual manera tenemos actualmente nuestra nueva página web donde pueden seguirnos como redespecies.mx y más adelante que nos sigan en redes sociales estaremos compartiendo con ustedes diferentes contenidos nuevos tales como el blog, el cual saldrá próximamente la convocatoria para que ustedes puedan compartirnos sus inquietudes, sus referencias, sus reflexiones y todos esos temas que impactan la salud ambiental, la salud humana y diferentes temas que estarán enlistados en los criterios de elegibilidad para que ustedes puedan participar. Estamos muy contentos en este episodio porque estamos comenzando la segunda temporada de Enredados, este nuevo segmento que tuvimos por parte del Nodo Sistemas Agroalimentarios hace aproximadamente un año. Y queremos más que nada agradecerles a ustedes como audiencia por estar pendientes de estos episodios que suceden constantemente, seguirnos en las diferentes plataformas de podcast y aquí en quienes están viendo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Esperamos contar con ustedes en próximos episodios, próximos temas y nos sigan abonando esas buenas ideas y esas buenas vibras durante todas estas temáticas que hemos estado llevando. Sin más, me gustaría que por favor nuestra compañera Andrea Arango nos hiciera el honor de presentar a nuestra invitada el día de hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Antes de empezar, pues a mí también me da muchísimo gusto, obviamente, iniciar con esta segunda temporada de Enredados. Y pues como decía Eduardo, este podcast hace parte del sistema, de sistemas agroalimentarios, pues de la red. Y pues aquí no solo hablamos de lo que comemos, sino de también cómo se producen los alimentos, qué sistemas estamos sosteniendo, ¿no? Y qué implicaciones hay para la salud y para el ambiente. Y como han visto, pues hemos abordado diferentes temas. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y también a quienes nos escuchan por primera vez, pues son bienvenidos pues a escuchar los diferentes temas del nodo. Y bueno, para abrir esta temporada vamos a hablar un poco de los productos ultraprocesados y para iniciar a mí me gustaría mencionarles un poco de manera sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de los ultraprocesados, ¿no? Generalmente pues nos referimos a no alimentos, sino a productos porque son formulaciones industriales que tienen muchos ingredientes que normalmente no usaríamos en la cocina tradicional, ¿no? Como harinas muy refinadas, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans o aceites muy procesados, así como aditivos, colorantes, saborizantes, emulsionantes, endulzantes, etcétera, que vamos a ver más adelante. Pues como sabemos son productos muy prácticos que están disponibles y que pues realmente empiezan a desplazar pues esta comida tradicional, estos alimentos tradicionales y pues van a ir desplazando poco a poco pues estos alimentos frescos, mínimamente procesados y pues también se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y también pues afectan obviamente pues a todo lo que es el sistema agroalimentario. Y pues teniendo en cuenta pues ya esta introducción un poco amplia, me gustaría presentar a la invitada o que se presentara propiamente la doctora Rebeca Monroy. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que usted es una persona idónea para hablarnos un poco más de este tema de ultraprocesados. Me gustaría pues que te presentaras, que nos contaras brevemente a qué te dedicas, cómo llegaste a este tema de alimentación, seguridad alimentaria, ultraprocesados y todo lo que abordas en esta área. Bienvenida. Muchas gracias primeramente hasta ustedes, a la red y por todo ese importante esfuerzo que siempre se requiere, sobre todo ante tanta información que parece que ahora tenemos, pero también pues estamos llegando a un punto de empezar a tener claridad en ello, ¿no? Y yo soy profesora, soy profesora e investigadora en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, en la División de Ciencias de la Salud, en específico en el Departamento de Medicina y Nutrición. La línea de investigación que ahí he pues cultivado y desarrollado se llama Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, que realmente pues tiene unos 11 años, porque aunque tengo más de 20 años como profesora e investigadora, pues siempre estos temas fueron los que me llevaron a qué es lo que estaba ya planteando y las necesidades en mi estado, sobre todo, ¿no? En Guanajuato. Y allá de la parte que trabajo, además de lo que va haciendo en la seguridad al agua, que es con la que inicié, estudiando principalmente pues el arsénico, el flúor, y luego estar interactuando de cómo es que a pesar de tener estas diferentes exposiciones, por qué la gente está siempre en ese, por así decirlo, estira y afloje entre la salud y enfermedad o entre el riesgo.
Y ahí fue que me llevó mucho a entender cómo cambió, ¿no? O sea, realmente me tocó un momento donde todavía nosotros podíamos predecir un poco por la clínica en la corporalidad, decir, pues hay un probable sobrepeso, una probable delgadez o en su peso, todavía podíamos darnos un poco ese lujo de predecir porque estaba un poco también la alimentación parecida, pero efectivamente cuando ya empieza a cambiar mucho la alimentación, a incorporarse todos estos productos, desde el mínimo procesamiento hasta el prácticamente todo el ultraproceso, como bien lo comentaste, pues ya lleva a que algo no estaba bien y entonces podíamos ver un físico que nuestra clínica u ojo clínico, podríamos decir, es un sobrepeso, es un peso adecuado y realmente estar ya entre pues una alteración en la composición corporal que ya te lo podía decir pues por lo que era la alimentación. Y entonces eso me llevó mucho sobre todo a llamar, no solo a llamarme la atención, no solo como un tema de investigación, sino porque realmente se aproximaba desde las primeras etapas, ¿no? Las embarazadas, y eso implica por la vida fetal y los primeros años de vida. Entonces, mucho de eso también me llevó, además de estar haciendo los estudios, pues desde clínicos, epidemiológicos, pues a involucrarme mucho en la divulgación científica, en poder traducir y esto en sensibilización, en capacitación para que, bueno, tuviéramos como este contexto con alimentos que en ocasiones pues se vuelven un tabú, no parece que uno exagera, y más si es nutriólogo. Entonces es un poco que diría a grandes rasgos de lo que trabajo desde la Universidad de Guanajuato. También, bueno, fundé un observatorio de seguridad alimentaria y nutricional, que así se llama, del estado de Guanajuato, el USANEG, que tiene pues ya 15 años, y pues de la mano junto con el USANEG, tanto con la universidad, pues es que también me ha tocado estar en el tema pues de incidencia en políticas públicas, en trabajar ya en otros escenarios que también pues permitan como coadyuvar y complementar todos estos escenarios, así como, bueno, nos tocó conocernos, Andrea, también pues en la parte que ha sido también trabajar más allá en calidad del agua, calidad del aire y bueno, todas las determinantes ambientales que la parte desde la nutrición siempre como un tratamiento, ¿no? Y aproximarlo como un derecho a una alimentación que realmente puede ser accesible, asequible, pero tiene uno que entrar mucho en entender el sistema alimentario, en entender cómo está posicionado todos los sistemas, qué es lo que les llega a la gente, cuáles son sus principales preocupaciones y problemáticas para que la salud y por ende la nutrición importe. Muchísimas gracias, doctora Rebeca, por todo este resumen de su trayectoria que parece ser bastante amplio. Son temas muy diversos que la verdad es que nosotros abordamos desde la red en 5 nodos muy diferentes. Entonces, creo que va a ser muy valiosa todo este aporte, toda esta plática con usted al respecto. Y a mí como toxicólogo siempre me llega como esta curiosidad de los alimentos, siempre hay una manera de exponerse, ¿no? Y ¿a qué nos referiríamos en este caso en la exposición alimentaria y cómo relacionamos con los ultraprocesados, por ejemplo? Sí, ese es un tema muy importante porque, un ejemplo, si hablamos con la población, en ocasiones, ¿cómo diferenciamos que pues me estoy tomando y pagando por un tóxico, ¿no? Siempre decía, y que lo citamos siempre muy tradicional, ¿no? Para el sexo ya decía, ¿no? Es que la dosis hace el veneno, ¿no? Siempre decimos esos límites de dosis y que inclusive en farmacología sabemos que un medicamento nos dicen tanta es la dosis efectiva por tanto tiempo para que esperemos este resultado. El tóxico obviamente no lo vamos a ver como un tratamiento, pero el tóxico se vuelve esa dosis que puede ser desde letal, o sea, cuando vemos casos muy extremos, ¿no? Hasta lo crónico, que es lo que vivimos nosotros, y que esa diferencia en el riesgo de cómo nos exponemos y el resultado que nos da de evidencia es lo que yo he aprendido a entender y que pues es fisiológicamente posible porque así funciona nuestro cerebro, así funcionan nuestras pautas de supervivencia y de protegernos ante estresores. Es que realmente nosotros todo lo que es crónico, o sea, todo lo que nos dicen, hay una alta probabilidad de que te dé cáncer, una alta probabilidad de que tengas el problema A. O sea, esa probabilidad suena como es que algún día me puede o no me puede pasar y en el constructo social se vuelve a que, pues, entre sí o no, no está pasando nada.
Y si a esto agregamos que el tema de toxicología, pues no solo es un tóxico, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un producto, hablemos de este ultraprocesado, ¿no? Pensemos en un refresco, una bebida gaseosa, que es pues el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Pues sí, un agua, y si todavía me voy a ir a la parte solamente de los compuestos y los tóxicos, ¿no? O sea, tú dices, pues voy a tomar un sabor mandarina. Y entonces sí, vives la experiencia de que es un sabor mandarina, el color se asemeja a la mandarina, pero cuando ves los ingredientes, pues todo es sintético, ¿no? Sabor a mandarina, con mezclas, aromas, estabilizadores, aspectos que obviamente primero fortalezcan la bebida, ¿no? O sea, primero tienes que resguardar que la bebida, pues el color se mantenga, no se vaya de pronto a bajar, a que ya nosotros ya no nos agrade. Y eso hace que le agreguen todavía más compuestos. Y entonces termino yo exponiéndome a colorantes, aditivos, conservadores, cuando el fin último es, pues me quería a lo mejor hidratar o tomar algo que supiera diferente y termino ingresando hasta 10 compuestos que juntos, pues no tenemos una evidencia de qué va a suceder en este pool. O sea, algo que es bien importante que la población en general siempre conozca es que no es ético el que yo diga, voy a mezclar 10 sustancias y voy a ver cómo les va. Entonces siempre lo sabemos por cómo nos va dando la evidencia pública, por eso la salud pública, ¿no? O sea, es todo lo que vamos nosotros descubriendo de que de pronto se aumentaron las tasas de cáncer y a quién se lo atribuimos. Y es cuando de pronto un producto que tiene 10 representantes dice, yo no soy, porque no hay una evidencia clara de quién lo genera. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Y también ahorita un poco me voy acercando a cómo está esta falacia que se genera en torno al producto, ¿no? Al decir, cuando no hay una causa que tú me digas que eso genera, porque son estudios en animalitos, en ratitas, pues alguien siempre va a ocultar la mano, ¿no? Va a tapar la mano y va a decir, no soy yo, son otros compuestos, hasta inclusive pasar a que es la actitud del consumidor, porque es el que se pasa de la dosis que tú le dices, ¿no? Alguien dice, oye, pues sí, yo vendo refresco, pero yo no tengo que te tomes el litro, los 3 litros, pero tampoco nos dicen que evitemos, ¿no? O sea, y esa es también la otra parte donde se presta mucho a estas falacias que a veces suelen hacer parte de la industria, que finalmente todo lo que sea síntesis, o sea, todo lo que es antinatural, tiene que tener una precaución. Tenemos nosotros que ver que todo lo que no es natural y menos en cantidades y menos en dosis y menos en mezcla, pues siempre va a haber ahí un riesgo latente que en algún momento, dependiendo la vulnerabilidad de mi cuerpo, mi trayectoria de riesgo, porque no es lo mismo que yo venga, por ejemplo, de una mami adolescente que nací prematura, que a lo mejor esa mami adolescente tenía hipertensión, diabetes, y yo tuve peso bajo, no pude tener acceso a lactancia materna, me enfermé varias veces en la infancia, no crecí igual y me sigo exponiendo más, probablemente mi trayectoria no va a ser la misma. Por eso es bien importante saber que no podemos siempre justificar de que no puede pasar algo porque esa dosis siempre va a depender de la persona, las veces y desde cuándo iniciamos, ¿no? Es como a lo mejor en este comentario en general. Sí, claro, pero específicamente pues hablando ya de esta exposición cotidiana que podamos tener pues a los ultraprocesados, estos aditivos y contaminantes que puedan tener, específicamente qué tipo de sustancias tóxicas o contaminantes se han identificado con evidencia consistente en estos productos ultraprocesados que tanto daño nos hacen a nivel de salud pública en términos de enfermedades crónicas, pero también en el impacto ambiental. ¿Cuáles son esas sustancias y cómo llegan en la práctica a nuestro cuerpo? Sí, por ejemplo, si volvemos otra vez, ahora sí podemos poner algunos otros ejemplos, pero bueno, el refresco es el mejor ejemplo porque es de lo que tenemos el mayor consumo en México. De hecho, pues hay que recordar que inclusive ahorita, aunque parte de lo que es de la difusión y el marketing se busca a limitar que no haya tanto de estos productos, pues sí lo estamos viendo en muchos medios, desde películas, ¿no? Donde inclusive resaltan que el mejor refresco del mundo es el de México, ¿no? Y tú dices, ok, ahí hay algo. Y bueno, volviendo al tema del refresco, simplemente podemos decir un refresco de cola, un refresco que pues se ve entre color negro, pero realmente cuántos colorantes hay ahí. Por ejemplo, recientemente, y que no era un tema nuevo, o sea, es una cuestión de que se va poniendo de acuerdo entre la evidencia, pero también las fuerzas que van un poquito haciendo la presión a que las cosas se posterguen. Pero qué decir de los colorantes, ¿no?
¿no? Por ejemplo, rojo 40 y otros colorantes, tartrazina, que es este amarillo que habitualmente vemos y que sabemos por la química de los colorantes, que para sacar otros por las mezclas que hacemos, ¿no? Como el del sabor uva, si queremos a lo mejor uno como el color naranja, que están asociados efectivamente no solo con algunas cuestiones de hiperactividad como la tartrazina, por ejemplo, amarillo 5, sino también rojo 40, enfermedades autoinmunes, alergias, y que bueno, el anuncio que recibimos a 2025, específicamente de la FDA, es que ya se busca eliminar, o sea, tienen todo este año ya 2026 y que salió toda esta postura de ya no tener en los alimentos todo lo que sean colorantes derivados del petróleo. Entonces, también cuando vemos cuál es la fuente de estos aditivos o colorantes, vemos que todo lo que emana del petróleo, y obviamente ahí también entran otro tipo de descompuestos. Ahorita sabemos que se han puesto mucho de boga todos los disruptores hormonales, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? Ese prefijo de romper, de alterar, que va siendo principalmente hormonas, siendo las mujeres las más vulnerables, pues bueno, también esa parte de esos compuestos los vamos a encontrar desde plásticos, envolturas, está en todas partes porque se han vuelto como pues este mal necesario y que incluye también desde maquillaje, como todo, no solo el tema de alimentos, y qué decir de, por ejemplo, simplemente los biberones, que por eso se opta mucho el que se siga incentivando la lactancia materna, porque pues no solo es el alimento, es con lo que el embalaje, cuánto tiempo dicen, no, ya tenemos ahora sí productos libres de bisfenol A, ¿no? Bisfenoles, pero faltan también los plásticos, ¿no? Donde transportamos agua, esas mismas bebidas, ese mismo refresco, que si lo hablamos en este tipo de compuestos que también vamos a tener, ¿no? Qué decir si nosotros vamos integrando fragancias, ¿no? A veces estas cuestiones de aromaterapia y todo que también requieres en estas sustancias. Si hablamos, por ejemplo, de compuestos que tengan grasas, por ejemplo, las grasas trans, que un momento dado México, si bien ahora hay el decreto que salió en 2023 para estar eliminando todo lo que son las grasas trans por su importante contribución al riesgo cardiovascular, y que aún así hemos llegado tarde, ¿no? Hay países, inclusive los nórdicos, que desde el 2000 prácticamente 4 ellos hicieron modificación, 2007 le siguió Estados Unidos, y bueno, en México hemos tardado más de 20 años prácticamente para que nos pongamos de acuerdo en que estas grasas tienen mayor efecto aterogénico, pero les hemos permitido que mientras eso sucede, pues esté en todos lados, ¿no? Confitería, panes, chocolates, y entonces vamos agregando, si se fijan, simplemente si hablamos a ver qué hay con el tema de grasa, otra vez una grasa trans, que es un proceso de hidrogenación para estabilizar esa grasa, para que en búsqueda de aceites vegetales que no tengan colesterol, pues hemos tenido que hacer otros procesos que al final resulta más aterogénico y de mayor riesgo, como es esto de las grasas trans, y que habitualmente en los ingredientes los encontramos como aceite parcialmente hidrogenado, aceite vegetal, y bueno, y si vamos agregando también, ¿no? Que va siendo todo lo que va siendo nitratos, nitritos, y nos vamos, por ejemplo, para todo lo que va siendo de alimentos de conservación, y eso solo hablando de lo que se usa en la industria. Ahora, ¿qué pasa cuando se contamina el proceso, no? ¿Qué hablar de presencia, por ejemplo, de arsénico? Si le agregas que hay arsénico en el agua por una mayor explotación del mismo recurso, ¿no? En unos años se habló inclusive de empresas que están en la comarca lagunera, donde hay una sobreexplotación de agua, inclusive en la leche misma que se procesaba ya, que si bien es otro proceso, se estaba encontrando arsénico porque estás extrayendo agua en límites que la norma ya no te permite, ¿no? Y esa sobreexplotación de mantos acuíferos hace que entonces entendamos que también vamos a tener exposición a metales y metaloides que, si bien no son intencionados, no son agregados, sí resultan de la sobreexplotación de estos ultraprocesados. Y vuelvo a citar el tema del refresco porque da para mucho, da para ver el impacto ambiental, el impacto a recuperar muchos de los metales y metaloides por esa sobreexplotación de agua, y además pues todo lo que se requiere de la química para estar generando pues ese sabor, esa estabilidad. Y esto si hablamos de dosis, ¿no? El reemplazo de un agua, poderlo consumir desde las primeras etapas de la vida, pues estamos viendo que va generando esa dependencia, ¿no? Y ya podemos entrar efectivamente a alteración de la glucosa, y que si bien puede ser reversible, ¿qué pasa con el hábito, ¿no? Que nos lleva a que todos estos productos también en la química, o sea, la dependencia que genera, y que los estudios son muy claros de cómo un glutamato monosódico que está en la salsa de
soya, que a veces solamente se usaba una salsa para hacer una hamburguesa, ahora se le adiciona todo, cómo es que efectivamente ese glutamato sí puede tener esa dependencia, repetir la experiencia y ya tener también algunas alteraciones en conducta, como el mismo colorante que ya mencioné, como el amarillo 5, que es la tartrazina. Sí, pues justamente es algo que se ha estado incluyendo ya dentro del sistema agroalimentario tal cual. Antes solo se pensaba que tenía que ver con la parte de producción hasta que llegaba, pues, de cierta manera a la mesa de las personas para todo esto del consumo. Sin embargo, pues hemos visto que en lugares como lo que mencionaba la comarca lagunera, por naturaleza, la zona es rica en la parte de agua por fluoruros, por carbonatos, por arsénico y demás, que está ligado no solo a la parte de producción y la explotación de los mantos freáticos, sino esa agua también le han de beber al ganado, por ejemplo. Y tenemos la producción de carne, la producción de leche excesiva, que dejan a la agricultura fuera, y luego está al otro lado, todos esos desechos terminan otra vez en los cuerpos de agua, y esos cuerpos de agua son utilizados para regar y sembrar los alimentos, la producción de alimentos. Y como lo que nos iba comentando la doctora Rebeca, pues parece ser que de manera natural, o sea, también de manera natural hay presencia de tóxicos. Pero ¿qué sucede cuando estos alimentos pasan por un proceso? Pues parece ser que esa es una sumatoria, ¿no? Tanto el proceso, luego pasamos al envasado, las características organolépticas, porque a las personas parece ser que si no está bonito no lo compran, no les gusta, o si no perciben un aroma agradable, un sabor agradable, pues obviamente no lo van a consumir, ¿no? Entonces es como una sumatoria de toda esta parte. Seguramente ahorita vamos a pasar más al tema de plástico, pero siempre que platicamos de este tipo de cuestiones a la población que no maneja como tanta esta información, que seguramente muchos nos están escuchando y nos gustaría que quedara un poquito claro, siempre que les comentamos, nos dice, bueno, es que, por ejemplo, mi abuelito toda la vida ha estado trabajando en esto, toda la vida ha consumido tal cosa, siempre hemos hecho esto y no nos hemos enfermado. ¿Cómo estoy seguro que me va a pasar a mí? No creo que eso me pase a mí, yo no consumo tanto. Siempre es como la justificación detrás, sin dar como a entender esto de que la evidencia científica queda atrás, porque en México tenemos esta tendencia a confiar más en lo que nos dice un vecino, un amigo, un conocido, a lo que nos dice en verdad la evidencia, ¿no? Y las empresas justamente se agarran de ese tipo de cosas para vendernos la experiencia y como disfrazar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que, por favor, doctora, nos explicara qué diferencias puede haber entre que haya personas a las que les afecta este tipo de contaminantes, de tóxicos en los alimentos, personas que no, que tengan diferente respuesta, qué factores son como de riesgo o de que alguien sí se enferme. Ya por ahí nos comentó algunos, pero si pudiera platicarnos un poquito más. Y claro que sí, es muy interesante porque cuando, por ejemplo, en los niños, ¿no? Que es uno de los talleres que me encanta dar también para lo que es ciencia para niños, que me he enfocado en esto. Muchas veces toca en que ellos puedan identificar en la familia un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes tienen diabetes? Entonces, cuando tienes en escuelas que me ha tocado ya niños de primero a cuarto, ¿no? Que esos son todavía los peques, y les dices, levante la mano quién tiene un conocido, familiar, que haya escuchado que tenga diabetes. Y es interesante que todos levantan la manita. Y entonces no les preguntas quién, y no falta quien diga mi papá. Entonces, cuando dicen tu papá, o sea, obviamente no entra uno en cosas más personales por también la cuestión ética de la dinámica, pero niños dicen es mi papá, pero a mí la reflexión es la que me queda cuando vas viendo cómo se sigue acotando el tema de salud de enfermedad, y es ahí donde los niños le dices, por eso estamos aquí, para ver cómo hacemos para que ustedes no me les pase, inclusive podamos seguir ayudando a sus papás, a sus abuelitos. Entonces entramos en una dinámica de demostrar en la acción. Algo que es muy importante es que afortunadamente con todo lo que hay avances en la neurociencia, cómo nuestro cerebro reacciona al estrés, cómo es que tenemos nosotros pautas para en un país, por ejemplo, que ahorita, si bien estaba escuchando las noticias que México abonó a CEPAL que se disminuyan las cifras de pobreza en Latinoamérica, digo, bueno, hay que estar viendo que, bueno, son números que si bien es alentador, pero aún estamos un paso muy grande de lograr, sobre todo cuando vemos el consumo importante de ultraprocesados, ¿no? Y que finalmente nos lleva a todos los estados, a todos los estratos socioeconómicos en ese punto. Y viendo el tema cuando decimos, ¿por qué efectivamente algunos enfermamos y no? Yo les decía el tema de trayectoria, pero nosotros tenemos como esa carga genética, ¿no? Todos tenemos mis genes, a
A lo mejor mis genes son de ese abuelito que dice, ay, yo tomé toda la vida y a mí nunca me dio, nunca escuché eso de cirrosis, de enfermedad del hígado, como las personas lo identifican. Pero ¿qué tal y cuando ya hablas de la segunda hasta la tercera generación? Por ejemplo, me gustaría compartirles, yo tengo una comunidad que colabora ahí desde hace más de 15 años y si bien la evidencia es muy clara y dice, sí, tú naces con tu carga de genes, y si esos genes son propensos, un ejemplo, a mayor susceptibilidad a la diabetes, entonces, pues si yo tengo esa información, no significa que en un momento dado diga, pues yo voy a tener un tratamiento como diabetes, pero yo evitaría todos los riesgos que ya se conocen de la diabetes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ese consumo que tenemos en exceso de azúcares añadidos a través de las bebidas, ya sea jugos, ya sea yogures, azúcares, todo lo que va haciendo en un proceso de consumo rápido. Pero si, por ejemplo, vamos nosotros integrando en este mismo, digamos, panorama, alguien que diga, en mi familia no hay diabetes, pero igual iniciamos en el tiempo cero de exposición, ¿no? Vamos a pensar en el mismo consumo de azúcares, estilo de vida, ejercicio. Vamos a ver quién en un momento dado como una bomba de tiempo puede dar. Y decía el ejemplo y voy a poner dos. Estaba yo en un taller de divulgación de la ciencia, una feria con jóvenes de secundaria. Y entonces estaban jóvenes de primero de secundaria. Y yo tenía que hacer la demostración de cómo tomábamos una glucosa en ayuno. Todos los camiones llegaron 10 de la mañana ese día y a todos les dieron una torta. La opción era una torta o un refresco o una torta y un agua. Era ya la 1 de la tarde y entonces se acercan los jóvenes y les digo que quería un voluntario, que quisiera que yo le pudiera tomar la glucosa, ¿no? En ese momento no importara que hubieran desayunado, no, era una demostración. Y pues no falta que entre jóvenes por su edad, uno de ellos avienta a uno de sus compañeros que físicamente, pues se podría decir un sobrepeso, o sea, y digo físicamente un probable sobrepeso. Doctora, a él hágaselo. Obviamente yo entendí el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es, él parece que tiene un problema, ¿no? Y entonces me encantó la idea y le dije, ¿qué te parece si tu compañero también, el que te está invitando? O sea, me dirigí al que le dijo, le dije, ¿tú aceptarías si tu compañero, el que te está recomendando, también se la aplica? Claro. Entonces, al azar, le apliqué la glucosa a los dos. O sea, a quien le dijo, parece que tiene un problema de sobrepeso, y el otro joven que físicamente se veía muy delgado. Cuando checamos la glucosa en ambos, la persona, el joven que se veía delgado, tenía 30 miligramos de glucosa más en ese momento que su compañero. Y así como no mandado a hacer el ejercicio así de demostrativo, les pregunto, ¿qué fue lo que tú desayunaste? O sea, le dije, ¿desayunar al mismo tiempo? Sí, todos llegamos y comimos aquí, 10 de la mañana. ¿Tú qué comiste? Y dijo, yo no me tomé el refresco, yo me tomé un vaso de agua. Y el joven delgado, que él quiero pensar que se atribuía a que no tenía un problema, pero tomó el refresco, era quien tenía los 30 miligramos más de diferencia en los dos. Si bien puede parecer que podemos agregarle más variables, pero la gente necesita demostraciones. Y aquí daba un ejemplo muy claro de que no necesariamente porque yo al otro lo veo con una constitución física y yo vea que no estoy en esa línea o clasificación, no tenga un problema. Eso permitió, recuerdo mucho su carita del joven que estaba en su peso porque se quedó así. Le digo, lo único con esto es que tú como tomaste una bebida con estas características, obviamente, y me permitió ampliar el ejemplo perfectamente, que recuerdo que hizo otras dinámicas y me permitió dar un seguimiento y obviamente la respuesta fue diferente a que hubiera sido una sola mesa en la que yo les muestro imágenes o me lo hago inclusive yo. La verdad fue muy educativa esa experiencia en ese corto. Y segundo, les pongo el otro ejemplo, en una comunidad que, bueno, su vocación es ladrillera, que tengo allá más de 15 años, ha tocado ver efectivamente quienes dicen, ahí no hay un problema, o sea, exponerte a esa calidad del aire no es un problema porque yo desde que llegué estoy ahí y a mí no me ha dado ningún cáncer. Pero están hablando los abuelos. Entonces tú les dices, muy bien, pero quiero que usted analice sus hijos y sus nietos. Y cuando haces ese ejercicio las cosas cambian y empiezas a ver que efectivamente, y eso se llama la epigenética, ¿no? Que va siendo cómo
tú tienes unos genes, inclusive antropológicamente se hacen reflexiones interesantes de qué es trascender, ¿no? Trascender a través de tu genética, una genética que no enferme, que no tenga esas interrupciones, pero ¿cómo rompemos ese ciclo cuando la exposición es como sentarnos a ver una película y ver cómo avanza, ¿no? Cuando si yo estoy identificando un problema, ¿qué acciones puedo hacer para detener, para contener eso en las siguientes generaciones? Y esta es la manera como nosotros como personas entendemos el conflicto, entendemos los problemas, requerimos más evidencia, requerimos más demostración. Por eso la divulgación de la ciencia se vuelve una herramienta muy importante en todos estos quehaceres porque te permiten que nosotros reflexionemos a través de la demostración y del experimento, inclusive del aprendizaje hacia otros y decir, me suena lógico, tiene congruencia, con razón y empieza un poco. Y más cuando hablamos en modelos en la infancia, que ahorita que se está buscando este sistema de mejorar los entornos y no ultraprocesados en las escuelas, me parece una importante acción, aunque se escuche muy radical, porque y realmente no es tan radical, porque si fuera radical no dejas afuera ni a todos lados. O sea, ahorita dicen no queremos que aquí se venda, nada más es no vendan, pero obviamente sabemos que están vendiendo afuera. Pero ¿qué es? Que si tú incides en la infancia, en sus hábitos, los niños que son tan inteligentes, la infancia que tiene tanto poder para poder abstraer todo esto, sí podemos lograr todo este entendimiento a un nivel que no estemos batallando. Pero me gustaría a través como de estos dos ejemplos, cuando es muy cómodo y a veces sucede, porque tú dices, a mí no me ha pasado nada, pero es como decir a ti, pero ¿quién te rodea? ¿Dónde estás integrado? Y es donde las cosas empiezan a cambiar un poco cuando uno da estos ejemplos y sobre todo los puedes demostrar de cómo te altera así en una diferencia y le insisto, yo recuerdo mucho esta experiencia así de serendipia del joven que dijo, tú háztela, y que coincidió que uno tomó agua y el otro tomó refresco, o sea, sí, o sea, que en un momento dado parecía que podía tener un problema, él decidió tomar agua. Entonces, no tenía que ver también un tema de su físico con un problema. Probablemente era su composición corporal, su genética, pero ya los demás lo tenían etiquetado como que tenía un problema. Y no lo ves porque no lo mides. Entonces, esa también es una parte muy interesante hacia cómo es que nos exponemos y cómo entendemos los riesgos. Y lo mismo sucede cuando alguien puede cambiar esa trayectoria, que es lo más valioso, ¿no? Tenemos organismos que hasta con lo mínimo, ¿no? Que cuando tenemos una deficiencia se vuelven altamente efectivos, una hemoglobina, por ejemplo, una anemia, como se menciona, y lo mismo, ¿no? Que en cualquier momento que yo quiera rectificar el proceso, voy a siempre a tener una recuperación. No, tal vez voy a revertir todo, pero obviamente la mejora siempre va a estar la oportunidad en lo que va haciendo nuestro organismo cuando cambiamos a estilos de vida adecuado y dejamos de exponernos simplemente hasta la cantidad de ultraprocesados por día. Y justamente solo es como un ejemplo lo que nos menciona la doctora, ¿no? Ya con el paso de los años hemos aprendido un poco acerca del exposoma, que ya tenemos un episodio por ahí los invitamos a escucharlo, muy interesante, que nos habla sobre todos estos xenobióticos, todos estos tóxicos a los que estamos expuestos, no solo en la manera de alimentarnos, sino en el ambiente, en el aire, en el agua, en los productos de higiene personal, en todo lo que usamos día a día, ¿no? Y que se va acumulando este tipo de efectos cada vez más, aunque sean en dosis pequeñas, y cada vez hay más estudios que corroboran lo que nos mencionaba la doctora Rebeca acerca de los efectos multitransgeneracionales que se van transmitiendo desde los abuelitos o bisabuelitos y que se ven expresados hasta en la vida adulta, ¿no? Tenemos estos dos puntos del epigenoma y la genética, que si bien tenemos genes o susceptibilidad para algunos efectos, para algunos problemas metabólicos más que otras personas, también la epigenética es un punto y factor clave que está siendo estudiado constantemente, bueno, recientemente, y que cada vez comprueba que sobre todo estos disruptores endocrinos que se encuentran en los alimentos ultraprocesados y entre otros productos son los que están ocasionando más efectos y que no tiene que ver tanto con la exposición solamente en sí, sino con las malas prácticas que hemos estado teniendo durante muchísimos años y que volvemos a lo mismo, que es de donde se basan todos estos vendedores y todas estas personas para seguir produciendo este tipo de productos y alimentos y que nosotros pues sigamos exponiéndonos. Sí, y yo quería mencionar un poco también que tal vez nos centramos también en que
reconocemos que hay un problema de salud pública que va relacionado con el alto consumo de ultraprocesados y pues todos estos problemas que vemos que genera a nivel de crónicas de exposiciones ambientales, ¿no? Pero también sabemos que hay algunos patrones de alimentación, algunas, por ejemplo, dietas que también protegen el ambiente, que también van dirigidos pues también a mejorar la salud, como las dietas saludables sostenibles o las que tienen mayor evidencia como la dieta mediterránea, que son patrones de alimentación que también van dirigidos a incrementar el consumo de alimentos que son saludables, como frutas, vegetales, ¿no? Leguminosas, nueces, semillas. Entonces, de pronto nos dirigimos mucho también como a darle información a que la población reduzca el consumo de estos ultraprocesados y de estos productos que son malos para la salud, no son dañinos, pero tal vez tengamos que dirigirnos también a promover estos alimentos que se denominan o que se conocen como saludables, como las que ya mencioné, y que tal vez simplemente se han ido desplazando poco a poco por estos ultraprocesados, ¿no? Y finalmente, pues esto va a influir en la calidad de la dieta, ¿no? Dependiendo de pues la cantidad de alimentos saludables que tengamos o en contraste los poco saludables, pues vamos también a dirigir pues o incrementar estas exposiciones ambientales y alimentarias dependiendo de lo que consumamos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, considerando que también debemos tener esa mirada hacia lo saludable que tampoco se promueve mucho, ¿cómo influye esta calidad global de la dieta, por ejemplo, en México, en nuestra capacidad de resistir o al contrario, de amplificar los efectos de estas exposiciones ambientales y químicas en la salud, ¿no? O sea, ¿cómo nos centramos también a mirar de pronto los saludables cuando sabemos que desde la parte de inocuidad alimentaria posiblemente también tengan algunos tóxicos que no conozcamos o que indirectamente estén ahí, pero no estamos como percibiendo realmente porque también son saludables, también nos dan vitaminas, minerales, ¿no? Compuestos bioactivos, antioxidantes que nos van a proteger de enfermedades. Está como esta doble decisión, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú desde esa perspectiva? Por ejemplo, el caso que me gusta mucho citar es con la lactancia materna. La lactancia materna, ¿no? Donde hay datos que, por ejemplo, mujeres que trabajan en el jornal en ocasiones, pues tienen la presencia de plaguicidas en su leche o las mismas grasas trans que se excretan a través de la leche, qué decir de muchos otros de los aditivos, de muchos otros también en la exposición. Pero siempre una pregunta, yo recuerdo que esa nos la hacían en los cursos de adiestramiento de lo que era salud ambiental, decían, a ver, aquí una mamá que haya dado lactancia materna, si tú supieras que tu leche tiene plaguicidas, arsénico, flúor, ¿le sigues dando de tu leche u optas por otra? Y mi respuesta siempre fue, le daría la mía, porque finalmente no va a haber ningún otro alimento parecido a la leche materna, aún con plaguicidas. Así que los estudios señalan que aún nenes expuestos a leche materna con plaguicida tienen un mejor neurodesarrollo que cuando optaste a darle una leche de fórmula, porque finalmente si la leche está contaminada a ese nivel, lo vas a encontrar en agua y no vas a tener los demás sustratos, porque finalmente la leche, pues no solo estás hablando de una suma de proteínas, vitaminas, sino estás hablando de un tejido que te da muchas otras cosas más, ¿no? Que tiene inmunoglobulinas, que en su misma, inclusive madurez, desde calostro, está idóneo fisiológicamente para cada etapa del recién nacido. Lo mismo me iría con los alimentos. ¿Qué pasa con unos quelites? Si quiero hablar de momentos donde dices no tienes otra alternativa. ¿Qué pasa con los quelites? Pensemos estas plantas, ¿no? Que finalmente crecen de manera silvestre y que se hacen platillos como por las verdolagas con carne de puerco, los romeritos que se hacen en alguna parte, ¿no? Una gran variedad. Y donde también, dependiendo la calidad del suelo, la nutrición del suelo, de repente encuentras, ¿no? Que tienen igual estos plaguicidas. Obviamente siempre vamos a optar por las mejores prácticas, pero vamos a pensar en este escenario donde no tienes control de todo. O sea, tienes quelites, pero pues te enteras que probablemente tienen un plaguicida, ¿no? Tienes el jitomate o el brócoli, pero también. Entonces, aquí que es importante que los alimentos, a diferencia, por ejemplo, de la suplementación, que la evidencia señala que la efectividad de la suplementación no es equiparable a la que yo me coma de
las vitaminas de una manzana, porque nuevamente traigo el ejemplo de la leche materna. Por ejemplo, pensemos que yo quiero la manzana por su fibra, ¿no? Y resulta que en la manzana encuentras glucosa, fructosa, encuentras otras vitaminas, otro tipo de fibra, que la pectina. Y entonces se fijan, eso está en su maquinaria, está compactada en una manzana, ahora una naranja, un plátano, ¿no? El plátano no viene por ahí el potasio, por ahí el triptófano. Los fructooligosacáridos son un pool que idóneos en esa matriz estructural van a tener esa ganancia. Ahora, un punto que a veces también manejo mucho en terminología en el tema económico de emprendimiento de negocios, que dicen el famoso punto de equilibrio, ¿no? Yo le llamo cómo logras un punto de equilibrio donde ganes ni pierdas. Si bien no tienes este número exacto, pero es donde dices, tengo un alimento que puede ser pro, pero también antiinflamatorio, porque la mayoría de las veces estamos en proinflamatorio, más bien, en procesos proinflamatorios. Entonces, algo que sí es importante, pero sí podemos tener medidas. Un ejemplo, si al final esa manzana, volvamos al ejemplo de la manzana, porque a mí me ha tocado ver en lugares que llegas y la lavas y le sale algo lechoso o está un poco pegajosa y dices, ups, pero no quiero pensar mal, esperemos no haya algún plaguicida raro. Y lo que yo opto es que sí le llego a quitar la cáscara. O sea, finalmente voy a obtener otra cáscara de otras frutas de otra manera, pero cuando algo a mí no me hace sentir segura por cómo se ve la forma de algunas, hay por ejemplo quien acostumbra el pepino comérselo así también dependiendo, si no estoy segura de las prácticas de producción, pues bueno, si finalmente quiero la cáscara solo por la fibra, pues el pool de verdura y fruta y las leguminosas me va a dar ese pool de fibra, ¿no? De las diferentes variantes y es algo que a veces les recomiendo, opte por sí, mejor quítele la cáscara, a los niños no me les dé, pero el mensaje tiene que ser muy claro a salvedad que usted esté seguro que la cortó, no sé, que tiene un árbol de manzanas o que de pronto la lavó y le vio esa cuestión lechosa o no, o está seguro, pero son medidas también para que uno pues conozca qué acciones de repente tener para que efectivamente pues aproveches otro. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio de intervención de suplementación y orientación dietética en una comunidad que estaba expuesta a arsénico y flúor en agua, algo que también en la parte detectábamos era que se mantenía el consumo de leguminosas, se mantenía el consumo de fruta de temporada, plátano, manzana, naranja, que la comida se guisaba con ajo, cebolla y algunas especias, por ejemplo, naturales, y algo que ahí pudimos detectar es que efectivamente, mientras no suspendas esa exposición a esos alimentos y que el sistema alimentario lo promueve, tienes una protección. Veíamos inclusive que los niveles de excreción de estos contaminantes se aumentaba porque muchos de estos alimentos tienen esa función prebiótica, ese alimento para nuestras bacterias maravillosas que siempre digo, ¿cómo es posible que nosotros podamos albergar vida con bacterias, ¿no? Que habitan en nosotros y las tenemos que alimentar adecuadamente para que trabajen a nuestro favor y estén en equilibrio, ¿no? Así, y no se vuelvan desde una E. coli más agresiva, una salmonela más agresiva, pero que si está digamos, en buena compañía, bien alimentada, pues va a ser a nuestro favor, sobre todo con todas estas exposiciones. Y esa es la otra parte, ¿no? Que muchos de ellos funcionaban como esa función prebiótica, el mismo plátano que es rico en fructooligosacáridos, que es accesible, es de temporada, lo tienes todo el tiempo y en un solo producto puedes tener un alimento que te puede dar ese aporte en nutrimentos y en hidratos de carbono adecuados, que en un momento dado a que me como unas galletas, ¿no? O a que opte por un jugo. Entonces hay cosas que también en esa practicidad, ¿qué es lo que tienes al alcance que puede estarte, digamos, siendo como ese punto de equilibrio que yo le llamo con los alimentos? Para todos aquellos que nos escuchan, no tratamos de asustarlos, de si es verdad que hay presencia de estos tóxicos y compuestos en casi todos lados, en nuestros alimentos y en lo que respiramos, pero volvemos a lo mismo, todo depende de la dosis y la concentración, y muchos expertos en salud, muchos expertos en toxicología se aseguran de que estas concentraciones y dosis sean suficientemente bajas como para que no puedan ocasionar un efecto grave en salud. A veces creo que por ahí se les pasa, pero siempre estamos como trabajando en esa constante
importante para asegurar la salud pública. Así que, pues, que no se nos asusten demasiado en extremista o que vayan a no querer salir de su casa. No, de hecho es tomar estas medidas, estas buenas recomendaciones, estas buenas prácticas para el consumo de alimentos, tan sencillas como el lavado correcto y desinfección de alimentos, la limpieza de todos estos productos que compramos para la alacena, que muchas veces no tenemos ni siquiera esa buena costumbre de limpiarlos antes de consumirlos y que muchas veces tuvieron mucho tiempo de almacenamiento o estuvieron acumulando demasiadas partículas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dentro de este punto, me gustaría que la doctora Rebeca nos comentara un poquito qué estrategias considera que podríamos usar desde la parte nutricional y de salud pública que nos ayude a visualizar este tipo de riesgos, este tipo de problemas, pero sin caer justamente en el alarmismo, ¿no? Porque mencionamos en un principio, hay mucha información disponible, pero mucha de esta información está sesgada o es demasiado alarmante. Entonces, esto más que ayudar a informar, pues asusta mucho a la población y tienen miedo primero de consultar a un experto porque dicen es que algo me va a salir. Ya tienen miedo de consumir algunos alimentos, pero curiosamente no les da miedo consumir esos alimentos que ya se les ha dicho que no consuman. Es como raro esta parte, pero me gustaría saber su opinión al respecto, doctora. Sí, y la verdad que el comentario y lo que encuadras, Eduardo, me parece muy pertinente porque efectivamente el mensaje tiene que ser, es muy importante porque se puede ir a dos extremos, ¿no? El decir, ay, pues todo está mal y pues bueno, que pues sigamos igual, ¿no? Porque pues al parecer todo está mal. Pero aquí lo maravilloso de entender que tenemos un organismo que día a día afronta diversos agresores y los sabe afrontar porque les damos esas herramientas, ¿no? Les damos esas armas nutrimentales, esos clave, y aunque es hasta poquito, ¿no? No requerimos las grandes cantidades, que es lo interesante, para poderlo afrontar. En mi caso, que estudio la vulnerabilidad en diferente entorno, al agua, a veces no intencionado, sino por sobreexplotación de manto acuífero, porque no hay agua y a veces es a lo que se accede. Y la otra es porque efectivamente se tiende a consumir más estos productos y que ves las prácticas, los hábitos, es lo que permite entender que en México tenemos todavía esa fortuna de tener acceso, aunque sea en el transcurso, siempre y cuando no lo reemplacemos, pero por ejemplo, desde un taquito de frijol, una quesadilla que le ponemos por ahí frijol, una sopita de lentejas, de repente estos quelites, estas verduras que aparecen en el trayecto del día y que realmente son los que nos hacen sacar pues avante con todo esto. Y que la cuestión de la inocuidad y la higiene, sí tenemos que tener esa parte de conocimiento, porque cuando hablamos de que hay poca agua, tenemos que entender cómo aprovecharla de la mejor manera. Y obviamente sí va a haber lugares donde van a tener que optar por formas de conservar que duren más los alimentos en la vida de anaquel, y nosotros qué hagamos, pues lleguemos y lavemos, desinfectemos, limpiemos y conozcamos. Hay gente que me dice es que le sale algo raro, no sé, se me queda pegado en la mano. Entonces sí hay que primero identificar qué es que estén usando y simplemente pues lávelo. Entre que no sabe qué es y no se le quita ni con el agua ni con el jabón, pues sí, mejor pelarlo y nada más consumirse lo que está dentro. Finalmente las frutas tienen su protección a través de su cáscara, algunas hemos optado por comerlas aunque no necesariamente tengan que llevar así, y esa es una manera en que también nosotros podemos estar haciendo esta parte de equilibrio y también, bueno, cuidando mucho evitar el desperdicio de alimentos, que lo que pues menos queremos que también suceda con todo esto que hay. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Algo, y a veces unos tips importantes son, la economía desafortunadamente trae estas modas y es la que pone como, y perdón incluso la palabra, pero como la agenda de compras, ¿no? Y eso inmediatamente al consumidor debe darnos a entender dónde puede estar más el riesgo de que baje la calidad del producto o inclusive que haya más fraude alimentario. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo mucho, ¿no? No, pues que el vino tinto de Chile, ¿no? Y de repente todo el mundo quería comprar el vino tinto de Chile. Luego se puso de moda el mezcal, no, el mezcal por todos lados. Luego vamos a hablar de, no sé, la nuez, donde quiera veías la nuez. Y entonces, ¿qué es importante? Que aunque los medios pongan una agenda del año de la nuez, el año de la avellana, el año de tal, nosotros entender que lo que nos dé lo regional siempre diversifiquemos, porque cuando empiezan a decir es que la moringa es buenísima para tal, es que el jengibre es buenísimo para tal, empieza a haber un sobreconsumo como si fuera la panacea de todo.
Y eso no solo escasea, atenta a la calidad, aumenta los precios y dejamos de aprovechar recursos que a lo mejor no es el único ni las grandes cantidades. Tenía hace unos meses, comentaba una conocida, dice, es que traigo una cuestión renal, solo lo dijo así. Mi médico ahorita me dijo que me está tratando, entonces, ¿qué te pasó o qué es? No, es que estaba comiendo, tengo un año consumiendo el jengibre porque es que es buenísimo. Y yo me quedé así, le dije, ¿pero cuánto jengibre? No, yo me comía a la mañana medio jengibre, o sea, medio jengibre en un año, obviamente, pues los alimentos también tienen, o sea, esa dosis, y entonces puede haber una cierta susceptibilidad también dependiendo de la gente. Es que la gente dice es bueno y se lo quiere comer todo, ¿no? Quiere un kilo es muy buena la manzana, me como un kilo, es muy bueno tal, y pues es que son la dosis, no requerimos las grandes cantidades y más si queremos aprovechar eso. Entonces, obviamente va a haber plantas medicinales, aunque sean naturales, que nosotros tenemos que tener su cuidado porque aunque son naturales, tienen principios activos que tenemos nosotros también que cuidar, ¿no? Otra cuestión con el tema, por ejemplo, de plásticos, de envolturas, de que ahorita, por ejemplo, ya se invita a que pues evitemos comprar estos sartenes antiadherentes que se pusieron mucho tiempo de moda, porque obviamente pues tienen estos compuestos que al final lo que hacen es el repeler, ¿no? Todos estos que retardan también el perfume que hace que dure, la envoltura que evita que se pegue la grasa, ¿no? Pues sí, va a tener también parte de esos compuestos que es importante que solo los identifiquemos y que cuando vayamos a un lugar, aunque la molestia es que me quedó la grasita en la mano de algo que se comieron, pero saben que al final no tiene algo que lo repele. Entonces, entre una manera es que otros, entre más optemos por lo artificial, por la comodidad, porque también es eso, entre más comodidad yo quiero, obviamente voy a estar teniendo pues una mayor exposición a todo esto. Finalmente, ¿ustedes creen que un producto, un ejemplo, por qué un amaranto no le hacemos una propaganda con colores, sabores, fiesta, luz? Porque no necesitamos venderlo, o sea, su nutrición está ahí. Pero todos estos productos no se vendieran si, o sea, no diríamos te vendo un veneno amarillo, rico, dulce en una envoltura, porque finalmente requieren eso, ¿no? Y obviamente la industria también sabe que no son letales de la noche a la mañana y que mucho del argumento ha sido, es que la dosis eran 50 latas, 100 latas, pero cuando vemos con el tiempo que antes alguien decía, pues se compraban un chicle, una paleta en todo el día, y ahora puede ser chicle, paleta, jugo, bebida, té, todo. O sea, ahora tienes una gama muy interesante de exposición porque se vuelve como la ropa, ¿no? Hay una sobreproducción, así el mismo fenómeno de la ropa se está pareciendo al alimento ultraprocesado. Hay tanto que también encuentras un tiradero y muchos de ellos que en ocasiones no tienen otro, digamos, otra función. Y algo que también como consumidores debemos empezar a cuestionar que es todas esas propuestas de emprendimiento. A mí me sorprende que digan el emprendedor ahorita tiene una propuesta, no sé, de un gel o una miel y en plástico. O sea, ¿por qué la innovación no va en diferentes envolturas? Y a veces sigues viendo, ¿no? El unicel así gigante, 5 gajos de mandarina y el plástico. O sea, todas esas cuestiones de consumo son cosas que nosotros no deberíamos aceptar, que prácticamente diríamos, o sea, no permitir tanto el tema de lo que va siendo del embalaje en eventos, ¿no? Por ejemplo, yo realizo cada año una feria que le llamo Feria de Platillos Saludables y Sustentables, y dentro de las actividades incluye que, pues no tengamos unicel, ¿no? O sea, el unicel prácticamente hay que descartarlo ya, lo mínimo de plásticos, porque a veces uno habla de saludable, sustentable y tira uno mucho embalaje. Y el reto es cómo haces para la incomodidad de tener el cartoncito, de tener Oaxaca, por ejemplo, que ahora sus esquites también te los puede dar en la hoja esta de plátano. O sea, tantas alternativas que podemos diversificar. Algo que veo es que no es necesario el decir al extremo, ¿no? O sea, como decir, es que es, un estudiante me acuerdo que me decía, no, es que sí tiene ultraprocesado porque tiene la leche. Le digo, bueno, es que hay de ultraprocesados a ultraprocesados. La leche requiere un proceso de temperatura porque no puedo tener la vaca aquí al lado.
Pero ¿qué pasa si a lo mejor esa leche ya no es la leche, la hago el suero, le pongo grasa butírica, le pongo un colorante, le pongo azúcares? Ah, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero cuando dices crema, queso, leche, pues sí, no puedo tener aquí la vaca, ¿no? Requieren un método de conservación para tenerlo, pero que no nosotros sepamos elegir esas marcas que hacen un esfuerzo importante para decir, mira, yo te vendo leche y no es barato. Si es un queso y no es barato, a que uno de 20 pesos, pero tiene 10 ingredientes, y pues es que afortunadamente ahora también ya con el nuevo el etiquetado que se actualizó, ya permite que en letras grandes diga queso tipo, ¿no? No que antes, y yo me quedé impresionada cuando decía queso tipo y te costaba igual que un buen queso. Dices, wow, cómo cambia la letra grande a que te pongan a ver la letra chiquita y aparte a traducir ingredientes. Entonces, yo quisiera ahorita, con lo que se habla de estos tips, tenemos afortunadamente muchas herramientas y algunas pueden ser esas cuestiones que ustedes les den siempre esa guía, ¿no? Que cuando algo suena, pues va a sonar temporal, pero que siempre los alimentos han estado ahí y que yo diga, ok, ese alimento a cuál se parece o qué otras propiedades están o solo lo requieren en qué cantidad, quién lo dice, en qué contexto lo dicen, lo requiero, no lo requiero, y sobre todo también que nosotros como consumidores somos quienes podemos dirigir muchas cuestiones también en el tema de lo que el mercado y sobre todo saben que se vende, ¿no? Y más en la infancia. Entonces, trabajar con infancia también en el tema educativo, a veces es un poco el reto con los papás, ¿no? Que finalmente no todos los niños tienen esos espacios que digan, ah, yo llego y lo platico en casa y me escuchan, ¿no? También hay que entender que hay hogares que viven otro tipo de circunstancias, ¿no? Hasta de violencia, que a veces darles esta información puede ser contraproducente para los niños y niñas. Entonces, esa es una manera de cómo nosotros mandamos esos mensajes y sí tendríamos poco a poco que irlos inclusive casi perfilando como lo que ahorita ustedes hacen en esta sesión, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor tal región tiene algo muy particular o su problema no es el refresco, su problema a lo mejor son los embutidos, su problema es acceder a comida. O sea, hay tantas cosas importantes que tenemos que entender que también las decisiones no siempre son porque la gente lo ignore o no lo quiera. Yo en la experiencia que tengo, la mayoría de la gente sabe de los problemas, pero dice, no tengo otra alternativa. Yo no tengo para comprar garrafones de agua. Yo no tengo para instalar aquí un filtro. Yo sé que tiene arsénico, pero no tengo otra forma. Y entonces tienes que efectivamente ver cómo uno les aproxima al problema, más que solo darles consejos, ¿no? De evitarlo, no lo comas, sino, híjole, a lo mejor ir viendo también en cómo los gobiernos también tienen obligaciones importantes de hacer valer la regulación, ¿no? Como el tema de disruptores, pues hay evidencia de mucho tiempo, hay regulaciones que ya hacen los países europeos y por qué el resto no. Y qué tendríamos nosotros que perfilar, ¿no? Qué decir, qué empresa busco por lo que hace, ¿no? Es como un poco en todo este escenario que la gente a día pues vive todos estos retos y que efectivamente me sumo a que no es asustarles, no es porque si no hasta uno estaría en una cápsula aquí, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos expuestos a un sinfín de cosas que muchas veces ni aquí vamos a terminar de hablarlas, pero que entendamos el poder de la nutrición, que el que yo constantemente me exponga a ese alimento natural, insisto, plato de lentejas que se prepara tan rápido, no le pone papitas, nopales, cilantro, jitomate y le puedes poner lo que más quieras. A lo mejor un arroz ahí con verduras, las mismas variedad de frijol que hay, o sea, tanta que hay para hacer preparaciones, que sopas, caldos que podemos hacer de las diferentes regiones y sobre todo dejar que se diversifique, ¿no? Que realmente va a haber ocasiones que a lo mejor voy a salir y voy a comer fuera, voy a optar de algún producto con el mínimo de proceso, pero que no es la cotidianidad. Ese es el reto importante de cómo salimos de lo que hemos normalizado, a que más bien es de vez en cuando lo natural y prácticamente todo lo demás ha vuelto parte de nuestras vidas. Sí, absolutamente de acuerdo con todo lo que mencionas. Yo estoy encantada con todo lo que nos estás diciendo y todo lo que estamos aprendiendo. Desafortunadamente estamos llegando al fin de nuestro episodio. Sin embargo, creo que queda mucho de qué hablar. Ya tendremos oportunidad pronto en un seminario para abordar los temas con mayor profundidad.
pero sí, sin duda, como dices, hay que considerar los determinantes sociales y dirigir todas esas políticas justo considerando pues todo ese entorno que nos rodea sin dejar a nadie atrás, ¿no? Creo que hay que irnos también por un sistema más equitativo, que no hayan desigualdades, que ya saben que hay que evitar pues toda la equidad, esas desigualdades que son innecesarias, que son evitables, que son injustas, ¿no? Entonces, como salubristas también vamos a cerrar con algo accionable, ¿no? Así de manera muy, muy breve, ¿qué alternativas ves a nivel individual o a nivel comunitario de políticas para reducir justo esta exposición a ultraprocesados y avanzar hacia sistemas agroalimentarios más saludables y sostenibles? Y también, ¿qué mensaje así chiquito o lo más importante que le dejarías a la audiencia para que se quede pues con eso en particular? Sí, pienso que estamos en un momento muy pertinente en el tema de la política pública, que es la obligación de los gobiernos, así si lo ponemos en término práctico, ¿no? O sea, por primera vez se ha avanzado a que el gobierno haga su trabajo y entonces regule, estructure. ¿Qué nos queda a nosotros? Vigilar que se cumpla. Y la otra, que vamos a tener siempre esos dos discursos, ¿no? De alguien que dice es que está a favor, es que le falta. Toda política siempre va a ser perfectible. Y otra es que también diversifiquemos, que en ocasiones como que optamos por un modelo lo moderno parecía todo esto del proceso, pero realmente podemos retomar esas prácticas que se hacían en los hogares. Las escuelas las veo como efectivamente un semillero súper importante para poder acompañar y también, ¿por qué no?, aprender de las mejores prácticas que tengan en las escuelas hacia entornos saludables. Los que a mí me ha tocado inclusive tienen un día para la fruta, un día para la verdura. Las mamás, cuando uno observa que la dinámica, pues digo, desafortunadamente siguen siendo las mamás las que siguen la carga con el cuidado y esto pues uno lo ve, pero cómo también vamos trabajando, por ejemplo, con adolescentes. Esa sería también una invitación, que volteemos a ver a nuestros jóvenes, la adolescencia, además de la infancia, no porque pasen a secundaria ya están en otro canal. Yo invitaría a que los jóvenes los integráramos estas prácticas para que podamos darles sobre todo estas acciones de sostenibilidad. Y en el tema de ultraprocesados, la única manera va a tener que ser cuando podamos ver que es práctico, costo-beneficio, el que insisto, ¿no? Hasta prepararte un huevo, cocer un huevo, veas en tiempo, costo, que es mejor que yo vaya por unas papas o vaya por algunos otros productos directamente, pero tendríamos nosotros que estar haciendo eso vivencial en los espacios. Es una invitación a que la ley del mínimo esfuerzo no existe cuando se trata de cuidar nuestra salud y que el mínimo esfuerzo puede ser a lo mejor sobreestimado. Realmente la práctica nos lleva a lograr escenarios que diversifiquen para nuestro cuidado. Lo podría decir como en un término muy general hacia lo que va siendo pues el autocuidado, que sería involucrándonos con nuestros propios alimentos, porque es la experiencia en sí. Sí, pues muchos temas y puntos que abordar. Seguramente tendremos a la doctora Rebeca más adelante en próximos episodios. También tendremos algunos seminarios más adelante y seguramente ella podrá responder a sus dudas más abiertamente. Me gustaría cerrar este episodio. Tristemente tenemos que llegar al final. Ningún alimento es malo. Va a ser complicado eliminarlos de la noche a la mañana, aunque quisiéramos que eso pasara, pero no. Todo depende mucho de la frecuencia y la cantidad que consumimos de esos productos, porque como ya mencionaba la doctora Rebeca, incluso alimentos saludables, naturales, conllevan un riesgo importante si los consumimos en mucha cantidad o de manera demasiado frecuente, ¿no? No hay que caer como en estas modas de alimentos milagrosos, que es verdad que hay una compilación de todos esos alimentos y que a la larga tiene beneficios en nuestra salud, pero no nos dejemos engañar por esta parte alarmista, ¿no? No todo es blanco y negro, siempre hay matices y pues hay que buscar informarnos de manera pues más inteligente y tener esta parte de dudas. Todo lo que les digan otras personas, les digamos nosotros, hay que cuestionarlo, hay que investigar, hay que ver el por qué. No se queden con una verdad absoluta, cada uno podemos irlo acoplando, pero pues hay que basarnos en lo que está comprobado y en lo que es saludable para nosotros. Al final, este criterio pues lo tenemos nosotros y es en pro de nuestra salud. No me queda más que agradecer
a la doctora Rebeca Monroy por acompañarnos en este episodio. Fue un gusto recibirla y tenerla con nosotros participando. Y a ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas, les agradecemos mucho que estén pendientes de estos episodios. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, donde nos encuentran como Red Especies, y en las diferentes plataformas de podcast. No me queda más que agradecerles este espacio con ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Enredados de la Red Especies. Que estén muy bien y hasta luego.